Susanas Financiers, la inflación está desatada. 3% en Europa, 5.4% en Estados Unidos, 6% en México, 10% en Brasil, 52.5% en Argentina. En Argentina no es noticia, pero igual en el resto del mundo está desatada a niveles que hace muchísimos años no veíamos. En este video vamos a ver por qué está pasando todo esto, cuáles son las proyecciones a futuro, cuáles han sido las reacciones, las advertencias, los peligros y sobre todo cómo afectan nuestras finanzas personales y cómo nos podemos proteger de la inflación. Primero vamos a hacer una breve recapitulación. ¿Qué es la inflación? Es el aumento sostenido de los precios y de los bienes y servicios a lo largo de un periodo determinado. Normalmente se mide a manera anual. Se sabe que, por ejemplo, los datos que di recién son a manera anual, o sea, 5.4% en un año en Estados Unidos. En un año, eso fue la inflación, cuánto subieron los precios de los bienes y servicios en un año. También hay países, sobre todo países que tienen inflaciones mucho más altas, como el caso de Argentina, que se fijan un poco más, hacen más hincapié en los datos de inflación mes a mes. Por ejemplo, hoy salió el dato de inflación en Argentina para septiembre del 2021 y se dio a conocer que el dato de inflación es de 3.5% y que es sumado todo el año de septiembre a septiembre de una inflación de 52.5%. ¿Por qué está habiendo una inflación tan alta en todo el mundo? En Argentina es algo normal, como lo dije, pero en todo el mundo está habiendo una inflación que está más alta de lo normal. ¿Por qué? Bueno, hay una serie de explicaciones que son multifactoriales, porque no hay una sola razón que explique por qué están aumentando tanto los precios. En primer lugar, tenemos una muy baja base de comparación con respecto al año pasado. ¿Qué quiere decir esto? El año pasado a estas alturas estábamos encerrados y mucha gente lo que hacía era guardar su dinero, no gastar nada de dinero, porque no sabía qué iba a pasar, no sabía si iba a perder su dinero, no sabía si los comercios iban a volver a abrir en el corto plazo. Entonces lo que hicieron fue protegerse, tratar de retener su dinero y no gastar mucho. ¿Esto qué hizo? Que los productores y los que ofrecen bienes y servicios tuvieran que o bien mantener sus precios estables o bajarlos un poquito más, sobre todo en los países desarrollados, para generar un incentivo en los consumidores y que volvieran a gastar. Pero bueno, empezaron a abrir las economías, empezó a regularizar todo y entonces si nosotros comparamos septiembre del 2020 con septiembre del 2021, vemos que es un pico muy alto porque precisamente era un pico muy bajo en septiembre del 2020. Entonces esto explica la baja base de comparación. Ese es el primer punto que explica por qué estamos viendo índices de inflación tan altos. Pero ustedes me podrán decir, pero bueno, esto del coronavirus ya tiene casi 2 años, la base de comparación debería empezar a moverse y tienen razón. Por eso hay otras explicaciones que resultan un poco más recientes, más actuales y que se acomodan más a la situación de lo que está pasando. Otros son los estímulos fiscales. La mayoría de los países decidieron estimular sus economías dando apoyos fiscales ya sea a negocios o a las personas mismas, como en Estados Unidos se dieron cheques a los ciudadanos para que gastaran, para que reactivaran la economía, y hoy en día Estados Unidos es uno de los países que ya su economía se recuperó al 100%. Hay otros países como la gran mayoría de América Latina y otros continentes que todavía no se han recuperado, pero el dinero circulante en muchos de los países es mayor al que estaba antes de la pandemia, de las cuarentenas. También pasó en Europa, pasó en Argentina. Uno de los países que no llevó a cabo tantos estímulos fiscales fue el gobierno de México, porque el gobierno actual tiene una política económica que está muy apegada como a la prudencia fiscal, a buscar el superávit fiscal. Entonces fueron muy prudentes en no liberar tantos recursos para no calentar tanto la economía, y en el corto plazo tuvo efectos un poco más negativos porque la caída fue mucho más profunda, pero también la recuperación, el hecho de que hubiera finanzas más sanas permitió también
que se recuperara más rápido y que no se tuviera que acceder a mucha deuda adicional como sí hicieron otros países, entre ellos Estados Unidos, el cual tiene un déficit fiscal muy alto que de hecho en estas semanas las personas del Congreso estaban discutiendo si se iba a aumentar el techo de la deuda o no. Pero bueno, me estoy desviando del tema, eso se puede abordar en otro video, pero no es el punto del video. Este punto es que como hay tanto dinero en la economía ahora, también la gente está consumiendo más, sobre todo en países que ya se recuperaron al 100% como Estados Unidos, entonces ya la inflación está empezando a aumentar cada vez más. En tercer lugar, también tenemos una interrupción de las cadenas de suministros en todo el mundo. Como el coronavirus no le pegó de la misma manera o al mismo tiempo en todos los países, siempre había lockdowns o cuarentenas o cierres de las economías locales a distintos momentos. Entonces esto, después de un proceso de muchísimas décadas de globalización y de integración mundial, lo que hizo fue que se cortaran todas estas cadenas productivas que ya estaban bien aceitadas, bien integradas. Entonces, si había lockdowns en un país, eso repercutía en otros países inmediatamente. Y el ejemplo que más ha sonado en las noticias es el de los famosos chips. Los chips que se usan prácticamente para todo. Se usan para electrodomésticos, para microondas, lavarropas, televisores, celulares, incluso automóviles. Las exportaciones mexicanas se pensaba que iban a aumentar mucho durante este año, pero no han logrado despegar precisamente por la falta de chips. Y esto, más allá de las repercusiones económicas que pueden tener en la falta de exportaciones, también repercute en la inflación, porque si no tenemos esas materias primas que necesitamos para producir, nos las van a vender más caras. Entonces nosotros también tenemos que trasladar esos precios a los consumidores. Por eso también está caro. Esa es una tercera razón. Una cuarta razón es el aumento de los precios de los energéticos, que ha aumentado también muchísimo. Les voy a dar unos datos que anoté acá. El carbón aumentó 233% desde principios de año hasta octubre de 2021. 233%. El gas también acumuló 125% de aumento y el petróleo Brent aumentó 65%, el petróleo. Entonces, todos estos energéticos están alcanzando niveles que no se veían desde más o menos 2014 en general, algunos antes, algunos después, pero son niveles que están echándole más gasolina al fuego. Entonces la inflación va a aumentar también porque los energéticos se usan para muchas cosas, se usan para los medios de transporte, se usan para producir algunas otras cosas. Entonces, si aumentan los precios de esos energéticos, también van a aumentar los precios de los bienes finales. ¿Cuáles han sido las reacciones que han tenido los organismos internacionales y los gobiernos, los bancos centrales, con tasas de interés tasas de inflación tan altas o no vistas desde hace mucho? Bueno, en primer lugar, el FMI hace un par de días dijo que los bancos centrales, lo voy a leer textual, será pertinente que los bancos centrales se encuentren preparados para tomar acciones decisivas que les permitan mantener la estabilidad de los precios. Esto nos da a entender que los organismos internacionales ya se están preocupando por la inflación porque están viendo que el shock no iba a ser de tan corto plazo como se pensaba. Se pensaba que iba a ser un shock temporal, pero no ha sido así. Se ha mantenido ya por varios meses y los organismos internacionales están empezando a preocuparse. Los bancos centrales de los países emergentes, como Brasil, Turquía, incluso México, ya empezaron a tomar acciones al respecto, que lo que pueden hacer, como hemos visto en videos anteriores, es subir la tasa de interés, o sea, subir el precio del dinero. Como breve resumen, si suben la tasa de interés, el precio del dinero va a ser más costoso, entonces los ahorradores van a tener más incentivos para invertir su dinero y no gastar, y los que querían pedir créditos van a fijarse más si les conviene o no. Entonces esto va a desmotivar el consumo, lo cual en teoría va a hacer que la inflación
baje. Pero recordemos que las políticas monetarias tienen un efecto en el tiempo de alrededor de en un año y medio más o menos. Entonces no se va a ver inmediatamente los efectos que pueden tener todas estas políticas monetarias. Por otro lado, hay personas como Gerardo Esquivel, que es uno de los subgobernadores del Banco Central, que siempre ha votado en contra del aumento de las tasas de interés, porque el argumento de Esquivel es que estos shocks son temporarios. Por ejemplo, el corte de los suministros, o también llamados cuellos de botella, es algo temporal, es algo que va a pasar, que se va a regularizar, que va a empezar a fluir otra vez la economía y van a volver a bajar los precios. También se piensa que los precios de los energéticos se van a regular. Y también se piensa que la actividad, por ejemplo, la apertura de fronteras también va a hacer que vuelvan a la normalidad los precios de los bienes y servicios. Entonces, según Gerardo Esquivel, si aumentamos la tasa de interés, es una señal equivocada hacia el mercado de que esto no es temporal, sino más permanente. Alguien que tiene una postura parecida a la de Gerardo Esquivel es precisamente la Fed. La Fed es el Banco Central de Estados Unidos. Y lo que ellos han dicho o argumentado es que todos estos shocks son temporales y que en el mediano plazo se van a regularizar. Pero también se están dando cuenta que esto está empezando a alargarse un poquito más de lo que esperaban. Al momento de hoy tienen 5.4% de inflación anual, lo cual no se veía hace muchísimo tiempo. Entonces se espera que en los comunicados que han dado últimamente, se espera que en los próximos meses inicien el tapering, o sea, una reorganización de la política monetaria. Se van a empezar a retirar estímulos fiscales, se va a dejar de comprar bonos como lo han hecho, al nivel que lo han hecho, porque se van a seguir comprando, y ya más a futuro también se espera que los bancos centrales de los países desarrollados empiecen a subir sus tasas. Pero el tapering lo que va a permitir es que esto se haga de una manera ordenada y que haya avisos para que los mercados no sobrereaccionen y no haya flujos, salidas de capital de los países emergentes a los países desarrollados, lo cual puede generar crisis en los países emergentes. Entonces lo que se espera es que se haga de una manera arreglada y ordenada. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como individuos que no tomamos decisiones de políticas monetarias, ni mucho menos? ¿Qué es lo que podemos hacer como personas? Bueno, tenemos que buscar instrumentos de inversión que protejan a nuestro dinero de la inflación. ¿Por qué? Porque si lo dejamos ahí, si lo guardamos debajo del colchón, nuestro dinero va a perder valor año con año. Si estamos en Argentina, como estoy yo, nuestro dinero va a perder más de la mitad de su valor en un año. También en México la inflación es del 6% y también es un número alto a comparación de lo que se había logrado en años previos. Entonces tenemos que lograr que ese capital supere a la inflación. Entonces para eso tenemos varios instrumentos. Primero, descartamos los bonos públicos de todos los gobiernos. En Argentina, por ejemplo, los bonos públicos están ofreciendo 38%, cuando la inflación es del 53%. O sea, estamos perdiendo más de 10 puntos, lo cual es muchísimo y no nos conviene. En México, también a pesar de las subas de interés reciente y todo eso, las tasas de interés están en 4.75% y la inflación está en 6%. O sea, estamos perdiendo más de un punto porcentual por año, lo cual tampoco nos conviene. Y en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Los bonos del gobierno a 10 años están en alrededor de 1.5%, cuando la inflación está en alrededor de 5.5%, estamos perdiendo 4 puntos porcentuales por año. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar instrumentos que superen a la inflación. En primer lugar están bonos del gobierno, pero atados a la inflación. Por ejemplo, en Estados Unidos están los TIPS, Treasury Inflation Protected Securities, que son valores del tesoro que te protegen precisamente contra la inflación. Entonces, fijan una tasa que te paga por encima de la inflación. Por ejemplo, si te dice 1%, es 1% por encima de la inflación. También en México están los subibonos. Por ejemplo, los subibonos hoy, al día de hoy, están pagando 1.74% por encima de la inflación, pero la desventaja es que lo tienes que comprar por lo menos a 3 años.
Entonces tu dinero va a estar atado 3 años. Entonces tiene que ser dinero que no necesites en el corto plazo, pero va a estar protegido de la inflación y además va a recibir un interés sobre la inflación, lo cual es bastante bueno. Y en Argentina lo que puedes hacer también es hacer plazos fijos en UVA. Estos plazos fijos lo puedes hacer desde un banco privado, la banca común, y depende del banco, pero en general están ofreciendo 1% por encima de la inflación, lo cual la ventaja de estos bonos a comparación de los otros dos países es que el plazo mínimo es de 3 meses, o sea, 90 días. Lo puedes ir invirtiendo cada 3 meses, y esto te va a proteger de la inflación y te va a dar un rendimiento un poquito mayor a la inflación, que no es mucho, pero es algo y te protege el valor de tu dinero, que es lo importante. También lo que se puede hacer es invertir en otros instrumentos, por ejemplo en Standard & Poor's 500, eso te va a dar un rendimiento. Por ejemplo, el último año el rendimiento que tuvo fue del 28.3%, eso quiere decir que le ganó por 24 puntos a la inflación. Yo sé que es excepcional, o sea, no todos los años tiene un desempeño tan alto como lo tuvo el año pasado, pero en promedio el Standard & Poor's te da 10% más o menos nominal, lo cual se traduciría en promedio a un 7% real, lo cual es bastante bueno, o sea, 7% por sobre la inflación. Entonces también puede ser un instrumento de inversión que consideres. También puedes considerar otros instrumentos como bienes inmuebles, préstamos personas a personas, o para las personas más riesgosas pueden decidir invertir en criptomonedas, pero ojo, porque son muy volátiles también. También hay gente que se está protegiendo de la inflación invirtiendo precisamente en commodities, en materias primas, en el precio del petróleo, porque normalmente están muy ligados la inflación con la volatilidad de los precios de los commodities. Entonces es una alternativa un poco menos común, pero que también se utiliza. Entonces, ¿tú qué estás esperando? ¿Tú dónde vas a invertir? Cuéntame cómo te ha afectado la inflación, dónde estás protegiendo tu dinero, si lo estás protegiendo, o qué consejos nos puedes dar para hacerlo. Nos vemos en el próximo video.